la novela ¿Qué hacer? De Chernyshevsky, su estilo y el contexto social. La historia de la novela de Chernyshevsky es muy interesante de por sí, y además es una obra bisagra en muchos sentidos en la historia de la literatura en Rusia. Más tal vez por sus consecuencias sociales que por sus consecuencias literarias en el momento de la escritura. Pero como vimos en el análisis de Lunácharsky, no sin sus derivas inesperadas a partir de la Revolución Rusa en relación con el realismo socialista. Un par de datos para poner en contexto esta novela. Bueno, ustedes saben que está escrita un poco como reacción al personaje de Bazarov, de Padres e Hijos, que es un nihilista, como lo llama Turgenev, pero todavía mucho el hombre superfluo que no puede actuar. Chernyshevsky, tomando una frase final de Pisarev, va a decirnos en esta novela qué hacer. Y en ese sentido es una novela programática, una especie de novela de tesis, muy vanguardista por algunas de sus características. Una novela que fue escrita en condiciones asombrosas, que uno diría imposibles de escribir una novela. La novela fue publicada en el periódico El Contemporáneo, después de que la aprobó la censura. Pero Chernyshevsky ya había sido encarcelado. Estaba en el fuerte de la fortaleza de Petropavlov, y la escribe entre diciembre de 1862 y abril del 63. Esta cárcel de la fortaleza era una de las cárceles más crueles, tal vez, de la época del zarismo, peor incluso que Siberia. Recordemos que en una nihilista de Kavalierskaya, la protagonista quiere salvar a Pavlinkov precisamente de esta cárcel, donde dice no va a durar ni 5 meses y se va a morir, es preferible que vaya a Siberia. A él lo encierran, escribe esta novela y la censura, que está buscando datos para poder inculparlo, el juicio que se le hace a Chernyshevsky está plagado de información falsa y lo condenan sin pruebas en realidad, pasa la censura y el manuscrito, antes de ser publicado, se le pierde a Nekrasov, que es el Nikolai Nekrasov, el poeta, que es editor del Contemporáneo, pone un anuncio en el diario para que se lo devuelvan, a los 3 días se lo devuelven, y lo publica en 3 capítulos. Después de la publicación de la novela en el diario, en la revista, le cierran el Contemporáneo a Nekrasov. Pero ya es tarde. La novela no va a volver a publicarse hasta 1905 en forma íntegra, pero obviamente circula en forma manuscrita durante todo este tiempo. O en imprentas clandestinas de Rusia. Ahora, dice un prologuista de la novela, dice: los personajes, la trama, el estilo, en fin, la lengua, todo contradecía lo que esperaban los nobles de la literatura como actividad estética. Solo podía haberla escrito alguien que no tuviera nada en común con la cultura noble y aristocrática de Rusia. Y dice Chernyshevsky: para escribir sinceramente lo que pienso de mí mismo, pienso que estoy destinado quizás a ser uno de quienes están destinados a introducir el elemento eslavo en el mundo intelectual y por lo tanto en el moral y en el práctico, o simplemente a llevar a la humanidad por un camino algo nuevo. ¿Sí? Esto lo escribe a los 20 años, antes de la novela, pero podemos pensar que la novela es esta novedad, efectivamente, que menciona el mismo Chernyshevsky y que menciona el crítico. Y es el camino que nos señala, además, en forma literaria, para una reforma social. Veamos entonces algunas de estas características que hacen de este texto algo tan nuevo. ¿Por qué contradecía todo lo que se escribía en la época? Bueno, efectivamente, si bien Bazarov es ya un Raznachinets, él está desvinculado de su medio social. En cambio, fíjense en esta novela, excepto por el primer pretendiente de Vera Pavlovna, no hay nobles.
Y es algo único. Si nosotros pensamos en la literatura de Dostoyevsky, Turgenev, Tolstoy, Gogol, Pushkin, todos los personajes son nobles, o no todos, pero siempre hay un medio de nobleza en el que ellos están discutiendo y que le da un sello especial. De todos ellos, tal vez el que menos, el que tiene más cantidad de personajes que se alejan de esto, es efectivamente Dostoyevsky, que escribe, además, buena parte de su obra, sus grandes novelas, después de la obra de Chernyshevsky. La intención práctica, ¿no?, de la novela también le da un estilo, le imprime un estilo particular, ¿sí? Porque la novela se llama ¿Qué hacer? Y nos muestra qué hacer llevando a la realización literaria el programa fourierista de los talleres colectivos, de la falange, del falangerio. Y además poniendo a la mujer en el centro del debate, en el nacimiento de la cuestión femenina que es en Rusia, siguiendo la teoría de Fourier de que efectivamente uno podría medir el grado de desarrollo y libertad de una sociedad por el grado de desarrollo y libertad que tienen las mujeres dentro de esa sociedad. El sueño último de Vera Pavlovna, con las fases históricas del rol de la mujer y de su liberación, da cuenta de esta idea fourierista. No hay otra novela en Rusia que proponga programáticamente qué hacer en estos sentidos. Y de hecho, la zona de la novela que más furor causó en la época es la del taller de Vera Pavlovna, textil de mujeres, donde nos dicen hasta cómo llevar la contabilidad. Esta intención práctica de la novela se conjuga además con una técnica muy vanguardista en muchos sentidos. El narrador está permanentemente interrumpiendo la acción de la novela para decirnos que estamos leyendo procedimientos literarios y para prevenirnos en nuestras expectativas. Hay un diálogo permanente con un lector que le molesta, al que no quiere, que no es el hombre nuevo, que es es el hombre viejo, es el que no puede entender todas estas reformas sociales, que es prejuicioso, que le gustaría, para ponerlo en términos de Dostoyevsky, lo bello y lo sublime, y para ponerlos en términos de Chernyshevsky, lo bello y lo sublime, como algo propio de la literatura y no de la realidad. Bashar, recordemos, rechazaba la literatura como algo superfluo, romántico. Bueno, Chernyshevsky evidentemente no rechaza la literatura. Él va a decir, y lo dice en su estética, lo comenta Lunacharsky, que la literatura tiene la función de dar un veredicto sobre la vida. Es decir, emitir un juicio. Pero la palabra es prigovor. O sea, podemos decir veredicto, podemos decir sentencia, ¿no? Hay un juicio ahí valorativo, casi judicial, sobre qué está bien, qué está mal, qué hay que condenar, qué hay que defender. Es interesante comparar esta postura sobre metaliteraria, sobre la literatura, con la apreciación y el rechazo de lo bello y lo sublime que aparece en El hombre del subsuelo. Porque aparecerían por razones diferentes, me parece a mí. En el caso de El hombre del subsuelo, lo bello y lo sublime es el riesgo de una construcción estética idealizante que me cierre un cuentito sobre la realidad y me lleve, en vez de por el lado racional, por el lado literario, romántico, a una construcción utópica que anule estas contradicciones que son fundamentales y esenciales, parte de la naturaleza del hombre, según Dostoyevsky.
En el caso de Chernyshevsky, lo bello y lo sublime también sería una construcción ilusoria sobre la realidad. Pero sería ilusoria porque va marcando una utopía contraria a la de Chernyshevsky, no en sí misma. Sería una literatura que se desgaja de la vida. Ambos, en algún punto, con una construcción que tiende a la utopía o en contra de la utopía racional en el caso de Dostoyevsky, ambos, Dostoyevsky y Chernyshevsky, es interesante que en el mismo momento coinciden en desconfiar de la literatura y hacerlo escribiendo literatura. Es decir, tratando de resignificar las obras y darle un nuevo valor a eso, a la escritura literaria. En un contexto, obviamente en Rusia, donde no existe el esteticismo, donde la literatura es un arma, es una herramienta, tanto para Dostoyevsky como para Chernyshevsky. Ahora bien, la estrategia esta, de la manera en que la utiliza Chernyshevsky, me parece a mí es muy vanguardista, porque está en línea con, por ejemplo, el teatro del gesto de Brecht, digamos, la interrupción de la ilusión que propone Brecht dentro del teatro para que el público sea consciente de que está viendo una obra de teatro y pueda apreciarla con cierta distancia crítica en vez de ser acarreado por la ilusión. Lo mismo pasa con la novela de Chernyshevsky. Permanentemente está rompiendo la intriga, está rompiendo el suspenso para que nosotros podamos criticar, para que podamos ver a los personajes. Esa es una función, por ejemplo, importante de los tipos literarios que introduce en su dinámica con el narrador. Ahora, los tipos en sí también son una estrategia nueva, no porque el tipo literario sea nuevo, sino porque en esta proyección de qué hacer, los tipos literarios de Chernyshevsky pasan a ser héroes positivos, venían siendo héroes negativos en la literatura rusa, y se convierten en héroes positivos, que ya no nos van a decir tanto qué hacer, sino cómo ser. Son una mezcla de tipos existentes con tipos futuros. La reflexión que hace el narrador sobre por qué incorpora a Rakhmetov es muy interesante en este sentido. Uno dice, bueno, Rakhmetov debe haber algunos, pero si yo no pongo a Rakhmetov, el lector va a pensar que Vera Pavlovna, Lopukhov y Kirsanov están idealizados, cuando en realidad no es que ellos están idealizados, sino que el lector es bajo, ruin y mezquino. Pero de todas maneras, para no correr ese riesgo, yo voy a dar el modelo de lo que se viene, del hombre que está en germen y que va a ser el futuro que va a cambiar la sociedad. No es el hombre último, es el hombre que necesita en la praxis trabajar de forma altruista para el cambio social. Porque dentro de este razonamiento egoísta, como bien observa Lunácharsky, no está exento el altruismo, es una cuestión moral, no de sentidos epicúrea, donde no se puede vivir en la humillación, y eso es vivir mal. Para vivir bien, por una cuestión egoísta, necesito trabajar por la sociedad, por la revolución. Ahora, hay un registro de la alegoría que también es muy peculiar, es desconcertante. Uno pensaría, por un lado, que es tal vez la parte más vieja la que vieja en el sentido de que envejece de esta novela de Chernyshevsky. Por otro lado, no es muy frecuente encontrar literatura, es algo encontrar alegoría dentro de la literatura rusa. Es una metodología medieval, todos sabemos, y la incorporación que hace Chernyshevsky es extrema. ¿Sí? Lo podemos ver claramente, por ejemplo, en este registro alegórico, que además es sumamente racional, en los sueños de Vera Pavlovna, que de sueños no tienen nada, ¿no? Los mecanismos oníricos de la condensación
la juxtaposición, la fragmentación que la sociedad libre, que menciona la metonimia, que menciona Freud en su interpretación de los sueños, están completamente ausentes acá. Lo que tenemos acá es un discurso alegórico en términos clásicos, altamente racional en ese sentido, porque es un sueño, pero que está construido con la racionalidad de la utopía. Y en ese sentido, tal vez por lo que envejece es su plasmación alegórica extrema. Pero como hemos visto y seguiremos viendo, no ha desaparecido. Este futuro, por último, ¿no?, que le dice la guía a Vera Pavlovna en su sueño, le dice: viste el futuro, es luminoso, es hermoso, es el futuro utópico de Zamiatin, de la electricidad, de los palacios de cristal, de la electricidad, que también estará en Mayakovsky.